Claudia Martínez descendió con aplomo de un elegante y lujoso automóvil negro, dirigiéndose con paso firme hacia la majestuosa finca de los de la Vega. Vestía un traje azul marino sobrio y perfectamente entallado, que combinaba gracia con autoridad. Como presidenta de una de las principales corporaciones tecnológicas del país, llegaba a cerrar un acuerdo de $900 millones. Un pacto que no solo podía transformar el futuro de su empresa, sino también consolidar una alianza histórica con una de las familias más antiguas y acaudaladas de toda España. En el momento en que Claudia se acercó a las imponentes puertas, toda la atención del salón se volvió hacia ella. Susurros discretos recorrieron el ambiente como olas cruzando un estanque tranquilo. Una mujer vestida con perlas alzó la vista, mostrando una sonrisa fría y forzada, apenas disimulando el desprecio. Fue entonces cuando Álvaro de la Vega, único hijo y heredero del linaje, alzó su copa y comentó con desdén: ¿Alguien dejó entrar al servicio antes de tiempo? Unas risas tensas brotaron de algunos invitados. Por un instante Claudia se quedó paralizada. Aquellas palabras la golpearon como un látigo, pero se recompuso enseguida. Nadie dijo nada. Ni siquiera don Ernesto de la Vega, patriarca de la familia, abrió la boca. Sin pronunciar palabra, Claudia esbozó una sonrisa cortés y se retiró del salón, dejando intacto su postre. La noticia del acuerdo de 900 millones entre la empresa de Claudia y los de la Vega se esparció rápidamente por los círculos corporativos. Se hablaba de un hito estratégico para ambas partes. Pero para Claudia no era solo una cuestión empresarial. Era una victoria profundamente personal, un símbolo de años de lucha contra los prejuicios, la discriminación y el silenciamiento sistemático. Claudia ya no era solo una ejecutiva de alto nivel. Se había convertido en emblema de perseverancia para todas aquellas personas a quienes alguna vez se les pidió callar, se les ignoró o se les subestimó. A medida que el sol de la tarde doraba las colinas, la finca de la Vega brillaba como una corona en las afueras de Madrid. Autos de lujo relucían en la entrada, mientras las lámparas de cristal resplandecían tras los ventanales del palacete, símbolo del descomunal patrimonio de la familia. Claudia, una vez más, descendió de su coche, irradiando esa seguridad relajada que solo se logra con años de lucha. El sonido rítmico de sus tacones sobre el mármol retumbaba con una fuerza silenciosa, pero contundente. Su melena, peinada con esmero, reflejaba la calma interior de quien ya no necesita validación externa. Sus ojos transmitían un mensaje firme y claro. No estaba allí como una invitada más, sino como la artífice de un acuerdo que podía cambiar el rumbo del sector tecnológico. Atravesó las enormes puertas adornadas con tallados florales. Las conversaciones se redujeron a murmullos. Algunas miradas mostraban respeto sincero, otras sorpresa, algunas simple escepticismo. Pocos podían imaginar que la famosa presidenta, de la que tanto se hablaba en los medios financieros, fuera una mujer joven y negra. Pero Claudia no vaciló. Su sonrisa serena y su mirada firme se deslizaron por la sala, enviando un mensaje mudo pero poderoso. Su valor no estaba en duda. Lo había demostrado con su talento, su integridad y su visión. Desde el fondo del salón, Álvaro la observaba con una sonrisa torcida. Sus ojos entrecerrados mezclaban burla con una inquietante concentración. Cuando Claudia se acercó a don Ernesto para estrecharle la mano, una vez más, la sala fue atravesada por la misma frase hiriente. ¿Quién ha dejado entrar al servicio otra vez? Las crueles palabras rasgaron el delgado velo de cordialidad. Todos giraron la cabeza hacia el autor. Álvaro, erguido junto a una larga mesa vestida con mantel de seda, copa de champán en mano. Su rostro, altivo y seguro de sí mismo, reflejaba la luz de las lámparas como si buscara dominar la escena. Su sonrisa no tenía calidez, solo desprecio maquillado de elegancia. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Las conversaciones cesaron. La música de fondo quedó casi inaudible. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Algunos rieron por compromiso, intentando amortiguar la tensión. Para Claudia, esas risas eran como pequeñas dagas.
Acostumbrada a presidir consejos de administración, dirigir miles de empleados y negociar con titanes del sector, se encontraba ahora humillada ante una sala llena de extraños. El pecho se le comprimió, un torbellino de rabia y vergüenza estalló por dentro, pero por fuera permanecía firme. Don Ernesto, el hombre más poderoso de la familia, la miraba en silencio. No intervino, no reprendió a su hijo. Su expresión mostraba una batalla interna, quizás preocupación por la imagen pública o temor a discutir en público con Álvaro. Su silencio fue una traición muda, aún más dolorosa que la burla misma. Aún así, Claudia no se dobló. Le sostuvo la mirada a Álvaro con una dignidad imperturbable. Su expresión no necesitaba palabras. Ella no estaba sola. En ese instante representaba a todos los que alguna vez fueron marginados, humillados o invisibilizados. Álvaro alzó ligeramente su copa, visiblemente satisfecho. La arrogancia le salía natural. Nacido entre privilegios, había heredado todo salvo la empatía. Sus palabras eran el ejemplo perfecto de cómo el poder sin límites anestesia la compasión. El ambiente en la sala seguía cargado de tensión. Claudia recorrió con la mirada el lugar. Varios jóvenes evitaron sus ojos, incapaces de sostenerle la mirada. Sabían lo que acababa de ocurrir, pero el miedo les mantenía en silencio. Con una sonrisa contenida y digna, Claudia inclinó la cabeza ligeramente hacia don Ernesto. Un gesto final de cortesía. Luego, dio media vuelta y caminó hacia la salida. El sonido firme de sus tacones resonaba como un eco autoritario, cada paso más claro, más decidido. Caminaba erguida, sin titubeos, con la cabeza en alto, aunque la mirada satisfecha de Álvaro la persiguiera como una sombra. Lo que Álvaro aún no sabía era que aquella frase arrogante no solo había causado dolor, había encendido un fuego que él no sería capaz de apagar. Y en las batallas que nacen del orgullo y la crueldad, casi siempre son los soberbios quienes pagan el precio más alto. El chasquido de los tacones de Claudia rompía el aire como una declaración tranquila, pero incontestable de poder. Mientras avanzaba hacia la puerta, los ojos de los presentes la seguían, algunos sorprendidos, otros con admiración silenciosa. Acababan de presenciar una clase magistral de templanza y fortaleza interior. Ya junto a las puertas, Claudia se detuvo y miró hacia la sala. Su sonrisa no era amarga ni derrotada. Contenía una historia más profunda. Sin importar cómo la trataran, nadie le arrebataría su identidad ni su dignidad. Álvaro captó esa mirada. Y aunque intentó mantenerse impasible, su mano tembló ligeramente. La copa de champán vibró bajo el peso de algo nuevo para él: la duda. Don Ernesto, a poca distancia, no se movió. Su rostro era impenetrable. Su silencio era una sentencia muda, no en favor de la justicia, sino de la conveniencia. Aun sabiendo el daño que se había hecho, eligió la imagen antes que la verdad. Se convirtió así en cómplice callado de una crueldad que se desarrollaba frente a todos. Álvaro, tras un instante, dejó escapar una risita sarcástica, como si quisiera dejar claro que la salida de Claudia no era más que un fracaso mal disimulado. Se aferraba a su ilusión de control, convencido de que aún tenía la ventaja. Para él, Claudia no era más que otro obstáculo que eliminar, otra víctima de su superioridad heredada. Pero en su interior, algo se había quebrado. Había herido a muchos antes, pero nadie lo había dejado con esa punzada persistente. La forma en que ella se marchó, su mirada final, su dignidad silenciosa, dejaron una grieta, tenue pero real, en su seguridad. No lo admitiría, pero lo sentía. Era una punzada directa al ego que durante tanto tiempo confundió con fortaleza. Afuera, la noche fresca abrazó a Claudia como un bálsamo, calmando el ardor bajo su piel. El viento movía suavemente las hojas de los árboles y jugaba con algunos mechones de su cabello mientras ella respiraba profundamente. Cada inspiración le recordaba la batalla constante que enfrentaba, no solo en las salas de juntas, sino en un mundo lleno de prejuicios y sutiles injusticias.
En la entrada principal, un joven empleado de seguridad se inclinó con respeto. Claudia le devolvió el gesto con una leve inclinación de cabeza. Un gesto pequeño pero cargado de significado. Ella sabía, y siempre lo había sabido, que la verdadera fuerza no reside en el conflicto abierto, sino en la gracia. En el coraje de sostener tu valor cuando el mundo intenta arrebatártelo. Subió al coche con suavidad y cerró la puerta con firmeza. El sedán se alejó de la brillante finca, dejando atrás la música, el lujo y la fachada de poder inalcanzable que rodeaba el nombre de los de la Vega. Pero también dejaba tras de sí la primera grieta en esa fachada, una grieta que ella misma había provocado. Claudia sabía que eso no era el final, era el principio. No respondería con venganzas pequeñas. Su respuesta sería la excelencia, la estrategia y una fuerza silenciosa pero imparable, nacida de la integridad. Dentro de la finca, Álvaro alzó su copa con la misma ligereza de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero su pecho ardía de inquietud. Lo que aún no comprendía era que la resistencia serena de Claudia había puesto en marcha un proceso invisible, pero inevitable, de consecuencias que algún día reclamarían un precio alto. Cuando el coche cruzó los portones de hierro forjado y se internó en las calles oscuras de la ciudad, Claudia se recostó en el asiento, los ojos medio cerrados, pero la mente en plena actividad. Esperaba hallar paz, tras apartarse del conflicto, pero en su interior hervía una tormenta de emociones. La victoria debía traer alivio. Sin embargo, sentía enojo, frustración y el peso de tantos años de lucha por su lugar en el mundo. Al llegar a su apartamento en el centro, la envolvió una pesada y profunda quietud. No había música, solo el eco de su respiración. Entonces sonó su teléfono. En la pantalla, «Presidente del Consejo, tenemos que hablar, urgente». Una sola frase, pero suficiente para comprender que las consecuencias ya habían comenzado y no habría forma de detenerlas. Claudia se sentó junto a los grandes ventanales de su sala, mirando el perfil de la ciudad iluminada a lo lejos. El teléfono volvió a sonar. Y otra vez. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Miembros del Consejo, directivos, asesores. Todos inquietos, todos alarmados, intentando desesperadamente salvar el acuerdo de los 900 millones de dólares. Querían que volviera a sentarse a negociar, que limara asperezas, que hiciera lo necesario para garantizar el futuro de la empresa. Pero Claudia sabía lo que eso significaba. Volver implicaba aceptar la humillación que acababa de vivir, y su espíritu no podía permitirlo. La noche se estiraba lenta, densa. El sueño no llegaba. En la oscuridad brotaban recuerdos que llevaba años enterrando. Viejas heridas, viejas miradas. Recordó aquellos pasillos de la universidad privada donde estudió, caminando entre jóvenes de apellidos célebres y fortunas familiares. Recordó las risitas, los susurros, las miradas cargadas de condescendencia. Aquellos momentos jamás desaparecieron del todo, y ahora regresaban con fuerza renovada. En esos años se prometió a sí misma que nadie volvería a hacerla sentir menos, que demostraría su valor no por su origen ni por su rostro, sino por su mente y su integridad. El rostro de Álvaro, con su sonrisa burlona, se mezclaba con esas memorias. Pero lo que más le dolía, lo que le retumbaba en lo más profundo, era el rostro de don Ernesto, ese padre que eligió el silencio, que permitió la crueldad con tal de no alterar su imagen. ¿Era posible que el estatus valiera más que la decencia? Entonces sonó el teléfono una vez más. Era Verónica Oliva, su amiga íntima y vicepresidenta de la compañía. Claudia dudó un segundo, luego atendió. «Claudia», dijo Verónica con tono bajo pero urgente. «El Consejo está en pánico. Algunos miembros quieren convocar una votación extraordinaria. Están asustados. Dicen que estamos arriesgando demasiado, que no podemos darnos el lujo de perder esos 900 millones. Claudia escuchó en silencio. Sentía una presión en el pecho, pero su voz seguía serena.
Te escucho, Vero, dijo en voz baja. Pero si yo cedo ahora, si retrocedo por miedo, todo lo que construimos, nuestros valores, nuestra credibilidad, todo eso perderá su sentido. Verónica hizo una pausa. Luego, con cierta duda, preguntó, ¿estás segura? A veces hay que saber ceder, aunque solo sea para proteger algo más grande. Claudia negó con suavidad, sin perder la calma. No esta vez. Nadie, por más dinero que tenga, tiene derecho a robarnos la dignidad, ni siquiera por 900 millones. Cuando colgó, el cansancio cayó sobre ella como un peso de cemento. Se dejó caer en el respaldo de la silla. El amanecer comenzaba a asomar, tiñendo el cielo con una luz pálida. Las sombras de la noche se desvanecían, pero el conflicto dentro de ella seguía latiendo con fuerza. Había sido una de las noches más largas de su vida, llena de dudas, de rabia, de traición. Y sin embargo, también sabía algo más. Había llegado a una encrucijada, un punto de quiebre, y su decisión traería consecuencias, pero no remordimientos, porque lo correcto rara vez es lo fácil, pero siempre es lo correcto. A esa misma hora, en la finca de los de la Vega, Álvaro tampoco había pegado ojo. Pero a diferencia del fuego interno de Claudia, lo que lo roía era algo mucho más mundano, una inquietud tosca, áspera, desconocida. Por primera vez entendía, o al menos comenzaban a entender, que ni su dinero ni su apellido podían protegerlo de todo. Lejos de hacerlo reflexionar, eso lo enfurecía. Mientras tanto, los primeros rayos del sol se filtraban por los ventanales del despacho de Claudia. Su rostro, cansado pero enfocado, reflejaba la claridad que a veces solo llega después del caos. Estaba lista. A las 7 en punto de la mañana, Claudia cruzó las puertas de la sala de reuniones del Consejo Directivo. Todos los altos ejecutivos y miembros del Consejo ya estaban allí, rostros tensos, miradas bajas. La atmósfera era densa, frágil. Ella se irguió con firmeza, observándolos uno por uno. En sus ojos vio el miedo. Muchos ya estaban dispuestos a rendirse, a cambiarlo todo por la promesa de estabilidad financiera, pero ella no. Su voz quebró el silencio, clara, serena, inquebrantable. Todos ustedes saben lo que ocurrió anoche, comenzó, y saben el valor de esta negociación, pero no permitiré que esta compañía renuncie a sus principios por una cifra. Nuestro honor no está en venta. El impacto fue inmediato. Una oleada de emociones sacudió la sala. Pedro Álvarez, director financiero, se levantó bruscamente. Claudia, no puedes tomar esta decisión sola. Está en juego el futuro de toda la empresa. Ella giró hacia él con la misma serenidad implacable. Pedro, valoro tu preocupación, pero esta empresa no creció cerrando los ojos ante la injusticia. Aceptar una alianza con los de la Vega, ahora, sería traicionar todo en lo que creemos. Antes de que pudiera seguir, intervino con voz cortante la consejera más veterana, Margarita León. Esto suena demasiado personal. No somos una ONG. Un comunicado público, una disculpa, debería ser suficiente. Estamos hablando de 900 millones, Claudia. Ella respiró hondo. Entendía la lógica de Margarita, pero eso no la movía. Esto no es personal, ni es orgullo. Es una cuestión de principios, respondió sin alterarse. Una disculpa vacía no borra lo sucedido. No podemos hacer como si no importara, solo porque es conveniente. Pedro frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Si cancelamos este acuerdo, podríamos perder el respaldo de los inversores. Las acciones podrían desplomarse. ¿De verdad crees que podrás explicar eso a nuestros accionistas? Sí, contestó Claudia con voz firme. Les diré la verdad, que no nos dejamos chantajear, que no vendemos nuestra alma por cifras en una hoja de cálculo. Esa es la razón por la que hemos llegado hasta aquí, y así es como seguiremos creciendo. El silencio que siguió no fue de duda, fue de respeto. Incluso quienes no compartían su visión sentían el peso de su convicción. En otro punto de la ciudad,
Álvaro de la Vega estaba recostado en su sillón de cuero, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, hojeando titulares que anunciaban caos en los mercados. Una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro al leer los rumores de que el consejo de la empresa de Claudia estaba dividido. En su mente, ella no aguantaría la presión, se quebraría, como tantos otros antes que ella. Lo que no veía era que su propia soberbia ya lo había cegado frente a una verdad mucho más profunda. Claudia Martínez no era una mujer que se rompiera fácilmente. De regreso en la sala de juntas, Claudia cruzó nuevamente la mirada con cada uno de los miembros del consejo. «No les pido unanimidad», dijo firme pero sin alzar la voz. «Como directora general, asumo total responsabilidad. Declino oficialmente el acuerdo con la familia de la Vega». La sala quedó suspendida en una quietud densa. Todos entendían que lo que acababa de hacer no era solo un acto empresarial. Era una declaración. Una líder que se ponía de pie por su equipo, por sus principios y por sí misma. Claudia giró sobre sus talones y salió de la sala. A su paso, dejó un silencio que no era de desacuerdo, sino de asombro. Una sala de directivos impactados, desarmados por una mujer que había demostrado más temple que muchos de ellos en toda su carrera. Sabía que se avecinaban tormentas, pero estaba lista, porque en lo más profundo de su alma, sabía que esta era una lucha que valía la pena librar. Horas más tarde, Claudia se encontraba en el centro de una sala de conferencias abarrotada, de pie tras un atril. Frente a ella, decenas de periodistas y cámaras parpadeaban sin cesar. El mundo empresarial rugía con rumores y expectación, y ahora todos los ojos estaban puestos en ella. Vestía un traje blanco impecable, con el cabello recogido hacia atrás. Su rostro irradiaba calma y firmeza. Miles de preguntas flotaban en el ambiente. Pero Claudia estaba lista para decir la verdad, y el mundo para escucharla. Cuando se acercó al micrófono, la sala enmudeció. Se inclinó apenas hacia adelante y, sin titubeos, comenzó a hablar. «Mi dignidad», dijo con voz clara y segura, «no tiene precio. No se compra, bajo ninguna condición». Hizo una pausa. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Luego continuó. «Declino oficialmente el acuerdo de $900 millones con la Corporación de la Vega». Un murmullo estalló entre los reporteros. Voces cruzadas, gritos, micrófonos extendidos. Las cámaras chispeaban sin descanso. Un veterano periodista alcanzó a alzar la voz por encima del resto. «Señora Martínez, ¿no teme usted las reacciones de los inversionistas?». Claudia sostuvo su mirada sin pestañear. «Confío en que nuestros inversionistas comprenden quiénes somos. Esta compañía se construyó sobre principios, no sobre codicia. No se puede construir un futuro sólido sobre la base de valores rotos». Un joven reportero del Primer Banco levantó la mano con rapidez. «¿No cree que esto ha sido una reacción emocional? Algunos dicen que está dejando que lo personal pese más que los intereses de la compañía». Claudia no dudó ni un segundo. Si mantener la dignidad es ser emocional, entonces sí, lo soy. Pero hay cosas que no se negocian, ni en los negocios ni en la vida. Porque si abandonamos nuestros principios, ¿qué queda? Tras bambalinas, Verónica observaba en silencio. Su pecho se hinchaba de orgullo, pero también sabía que Claudia arriesgaba mucho más que cifras. Arriesgaba su credibilidad en un mundo que venera las ganancias por encima de todo. Mientras tanto, en el lujoso salón de su finca, Álvaro observaba la transmisión desde una enorme pantalla. Sus labios apretados, el ceño fruncido. Por dentro hervía. No podía creer lo que estaba viendo. «¿De verdad lo hizo?», murmuró entre dientes, sin apartar los ojos del rostro de Claudia. La mujer que él había subestimado lo había enfrentado sin ceder, y lo había vencido, no siguiendo sus reglas, sino rompiéndolas. En la sala de prensa, la conferencia alcanzaba un nuevo nivel. Las preguntas viraban hacia temas más profundos: ética empresarial, racismo, desigualdad sistémica. Claudia respondía a todo con claridad, con templanza.
no desde la defensa, sino desde la convicción. Sus palabras eran firmes, precisas. Eran fruto de años de lucha, no de un momento de furia. Una periodista reconocida lanzó la última pregunta. Señora Martínez, ¿qué le diría a las jóvenes emprendedoras que hoy enfrentan prejuicios y presiones de personas poderosas como los de la Vega? Claudia miró directamente a la cámara. Su voz bajó un poco, pero se cargó de fuerza. Mi mensaje es simple. Nunca permitan que nadie defina su valor por su color, su género o su origen. El verdadero éxito no está en lo que ganas, está en lo que no traicionas, en poder mantenerte de pie cuando el mundo intenta hacerte caer. Sus palabras resonaron como una campana. El silencio posterior fue denso, reverente, y después una ola de aplausos llenó la sala. Larga, incontenible. A los pocos minutos la rueda de prensa de Claudia se propagó por todos los canales de noticias, foros y redes sociales. Su mensaje no se quedó dentro de aquellas paredes, atravesó fronteras, sectores, ideologías, fue más allá de cualquier comunicado corporativo, tocó fibras personales, se convirtió en un fenómeno global. El hashtag número dignidad no tiene precio comenzó a viralizarse con una velocidad imparable. Pero nadie, ni siquiera Claudia, estaba preparada para lo que vendría después. Horas más tarde, una nueva explosión mediática sacudió los cimientos del entorno empresarial. Álvaro de la Vega, aún tratando de controlar el daño, seguía recibiendo llamadas, correos, alertas. En un momento de ansiedad, abrió uno de los tantos enlaces que le habían enviado, y se quedó paralizado. El video no duraba ni 2 minutos, pero era devastador. El título, La verdad sobre Álvaro de la Vega. En la grabación se le veía exactamente en el mismo salón donde ocurrió todo. Con la copa en la mano, ese gesto altivo, esa media sonrisa congelada, y su frase, dicha con burla, sonaba con claridad absoluta. ¿Alguien dejó entrar al servicio antes de tiempo? La cámara estaba colocada discretamente. Era evidente que había sido grabado por alguien del personal, pero el audio era nítido y el efecto inmediato. En cuestión de horas, el video dio la vuelta al mundo. Millones de reproducciones, miles de comentarios, reacciones encendidas. Las redes estallaron. Influencers, líderes de opinión, celebridades, empresarios, todos condenaban lo ocurrido. Se exigían disculpas públicas. Se pedía boicot. La sede corporativa de los de la Vega entró en pánico. Las líneas no daban abasto. Los inversionistas se retiraban. Las acciones comenzaron a desplomarse. Lo que había tardado décadas en construirse se tambaleaba en una sola noche. En su despacho, Álvaro seguía mirando el video, como si no pudiera creer lo que veía. Primero fue la ira, luego la confusión, y después algo aún más perturbador, el miedo. ¿Quién lo había grabado? ¿Cómo se había filtrado? ¿Y por qué? En su mente, él siempre había sido intocable. Las disculpas eran para los débiles, las consecuencias para los demás. Pero esta vez, su máscara perfecta comenzaba a resquebrajarse. Al otro lado de la ciudad, Claudia también veía el video. No con júbilo, sino con reflexión. Su bandeja de entrada se llenaba de mensajes. Directores ejecutivos, jóvenes profesionales, gente que había sufrido lo mismo. Algunos solo decían 2 palabras, gracias. Verónica entró en el despacho con una tableta en la mano. Su rostro brillaba con una mezcla de asombro y entusiasmo. Claudia, está por todas partes, millones de vistas, miles de mensajes, el mundo te está escuchando. Claudia asintió mirando la pantalla. No lo planeé, Vero, no fue por venganza. Lo sé, respondió Verónica con voz suave, pero fue suficiente con que te mantuvieras firme. Eso fue lo que encendió todo. Le diste voz a una verdad que mucha gente llevaba tiempo silenciando. Claudia sonrió, serena. Sus ojos reflejaban más determinación que satisfacción. Esto ya no es solo entre Álvaro y yo, dijo con firmeza. Es algo más grande. Es un mensaje.
de que el respeto y la dignidad humana no se negocian, y que por fin el mundo lo escuche, es lo que siempre soñé. Mientras tanto, en la finca de los de la Vega, don Ernesto irrumpía con furia en el despacho de su hijo, el rostro tenso, el gesto afilado. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, gritó, dejando caer una carpeta sobre el escritorio. Una frase arrogante, una sola, y pusiste en jaque el legado de nuestra familia. Álvaro levantó la vista descompuesto intentando sonar convincente. Puedo arreglarlo, papá. Solo necesito tiempo. ¿Arreglarlo?, vociferó don Ernesto. Esto no se arregla con dinero ni con apellidos. Esta vez cruzaste la línea. Las palabras le cayeron como una bofetada. Por primera vez en su vida, Álvaro sintió que su poder no servía de nada. Su estatus, su apellido, sus contactos, eran inútiles ante el juicio público. La soberbia que lo había protegido durante años, ahora lo dejaba expuesto y solo. Esa noche, la tormenta en Internet solo creció. Una batalla entre valores y privilegios se libraba en los titulares, en las plazas, en las redes. Cuando el amanecer volvió a teñir el cielo, los grandes ventanales del despacho de Álvaro apenas dejaban pasar la luz, pero ningún sol podía iluminar la oscuridad que se asentaba sobre su imperio. Sentado a solas, sin dormir, con la mirada fija en la nada, Álvaro comprendía, por fin, que todo lo que creyó suyo podía desmoronarse. A mediodía, las acciones de la Corporación de la Vega sufrían una caída histórica. En tan solo unas horas de negociación bursátil, perdieron más del 18% de su valor. El pánico se extendía como un incendio. Inversionistas importantes vendían sus participaciones a una velocidad récord. El nombre de la Vega, antaño sinónimo de prestigio y estabilidad, ahora parecía frágil, casi condenado. En la sala de crisis de la compañía, don Ernesto observaba la pantalla que mostraba la curva descendente del valor de sus acciones. Su rostro estaba lívido, la mandíbula tensa. Nadie en la sala se atrevía a decir palabra. La atmósfera era irrespirable. Finalmente, con voz grave y contenida, se giró hacia su hijo. Álvaro, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Esta empresa no era tu patio de juegos. Has destruido su reputación con tu arrogancia, con tu ignorancia. Álvaro no respondió. Permanecía sentado, como petrificado. Su mirada estaba perdida, sus labios entreabiertos. Por primera vez, el peso del desprestigio caía sobre él sin barreras. El hielo del escándalo se deslizaba por su espalda, lento, penetrante. Estas eran las consecuencias, las que nunca pensó que llegarían, las que nadie le enseñó a enfrentar. Más tarde, esa misma tarde, el Consejo de Administración se reunió de urgencia. Las expresiones eran sombrías, los silencios tensos. Todos los ojos estaban puestos en Enrique Casado, presidente del Consejo y uno de los últimos aliados de don Ernesto. No tenemos opción, dijo Enrique con tono grave. A partir de este momento, Álvaro de la Vega queda apartado de todas las funciones ejecutivas. Debemos iniciar una investigación completa y tomar medidas para restaurar la confianza pública. Álvaro alzó la cabeza de golpe, sus ojos se agrandaron. No pueden hacer esto. Esta es mi empresa, mi legado. Pero Enrique lo miró fijamente, sin pestañear. No, Álvaro. Este desastre es tu responsabilidad. Tú lo provocaste. Y ahora, todos nosotros tendremos que limpiar los restos. Álvaro cayó en un silencio amargo. La furia aún ardía en sus ojos, pero ya mezclada con algo nuevo, miedo. Por primera vez, había dejado de tener el control. Estaba marginado, despojado, desorientado. Afuera, frente a la sede principal de los de la Vega, se congregaban ya cientos de personas. Protestaban con pancartas en mano. La dignidad vale más que el dinero. No a la arrogancia empresarial. El respeto no se compra. Las calles se llenaban de gritos que hacía apenas una semana habrían sido impensables. La escena era transmitida en directo por decenas de medios. Las marcas más influyentes cancelaban colaboraciones.
Empresas anunciaban la ruptura de relaciones con el Grupo de la Vega. Los anunciantes retiraban campañas. Todo se desmoronaba. Los periódicos lo llamaban el derrumbe corporativo más grande de la década. Desde la ventana de su despacho, Álvaro observaba la escena. El caos, los rostros furiosos, las voces que antes se callaban, ahora resonaban sin miedo. Apretaba los puños con fuerza. No podía entenderlo. ¿Cómo una frase, una sola frase, podía haberlo arruinado todo? Don Ernesto entró sin hacer ruido. Su voz, serena pero firme, cortó el silencio como un cuchillo. Esto es el resultado de tus decisiones, hijo. Durante años te protegí de las consecuencias, pero eso se acabó. Ahora tendrás que enfrentarlas solo. Álvaro lo miró desesperado. ¿Hay alguna forma de arreglarlo? El padre lo miró largo rato. Luego negó con la cabeza lentamente. Tal vez, pero no con dinero. Lo que has perdido no es una cifra, es la confianza. Y eso cuesta mucho más que cualquier inversión. La arrogancia nunca fue fuerza, Álvaro, y espero que algún día lo entiendas. Cuando don Ernesto salió de la sala, Álvaro quedó solo con el ruido de los manifestantes, solo con sus errores. Por primera vez en su vida, comprendió el verdadero precio de su soberbia, no en dinero, sino en la mirada decepcionada de su padre, en el desprecio del público, en la soledad que ahora lo rodeaba como una celda invisible. Mientras la familia de la Vega atravesaba un terremoto interno al otro lado de la ciudad, Claudia Martínez vivía una realidad completamente distinta. Desde primera hora de la mañana, su oficina estaba en plena ebullición. Llamadas, reuniones, correos y sobre todo propuestas, decenas. Algunas de las empresas más importantes del mundo querían trabajar con ella, ya no solo por sus habilidades empresariales, sino por lo que representaba. Verónica Oliva apareció en la puerta, radiante, con una carpeta repleta de documentos. Los logos en las portadas hablaban por sí solos. Gigantes tecnológicos, firmas internacionales de retail, empresas globales de consultoría. Claudia, dijo sin poder ocultar el entusiasmo. Nunca había visto algo así. No solo protegiste la compañía, la llevaste a otro nivel. Estas empresas quieren asociarse con nosotros porque ahora saben quiénes somos y quién eres tú. Claudia miró la carpeta. Luego a Verónica. Una sonrisa leve, serena, se dibujó en sus labios. No lo había hecho por fama ni por contratos. Solo había defendido lo que consideraba justo. Y ahora el mundo respondía. Verónica la miraba con ojos brillantes. Claudia jamás había visto algo parecido. Empresas que antes ni nos miraban, ahora te buscan. Wilson Group, North Star Industries, Sterling Global, quieren trabajar contigo. Y están inspirados por tu honestidad, tu firmeza, tu negativa a ceder. Claudia hojeó los papeles en silencio. Su rostro permanecía tranquilo. No se dejó arrastrar por la euforia. No había rastro de vanidad en su expresión, solo una leve sonrisa reflexiva. Vero, dijo al fin, con voz suave, este éxito no es solo mío, le pertenece a cada persona que alguna vez defendió su dignidad. Yo solo fui una voz entre muchas. Pero fue tu voz la que el mundo escuchó, replicó Verónica con admiración sincera. Les recordaste a todos que hay cosas que valen más que cualquier fortuna. Claudia volvió la mirada hacia la ventana. La luz del mediodía bañaba los tejados de la ciudad. Sí, respondió con calma, pero nuestro trabajo no ha terminado. En realidad, acaba de empezar. Este momento no es una meta, es una responsabilidad. Pese a la avalancha de entrevistas, solicitudes para aparecer en portadas, invitaciones a programas de televisión y reconocimientos públicos, Claudia decidió rechazarlo todo. No por desprecio, sino por convicción. Su silencio, lejos de debilitar su mensaje, lo fortalecía. En redes, foros y artículos especializados, su figura crecía como símbolo de integridad silenciosa. Era el ejemplo de lo que significaba mantener los principios en medio de un mundo de intereses.
A kilómetros de distancia, Álvaro de la Vega se encontraba en silencio en su despacho. Las noticias sobre Claudia, sus nuevas alianzas y la admiración pública que recibía se repetían sin cesar. Ya no podía evitar verla. Cada titular era una bofetada. Cada nueva colaboración, un recordatorio de su derrota. En apenas unos días, había pasado de ser una figura intocable a un nombre manchado. Y la mujer que había tratado de humillar, ahora era elevada como referente global de ética. «Esto es una locura», murmuraba mientras caminaba de un lado al otro. Todo por una frase estúpida. Pero en el fondo, lo sabía. No se trataba de una frase. Era el reflejo de años de arrogancia, de años de impunidad. Solo que esta vez, alguien tuvo el valor de enfrentarlo. Mientras tanto, en su oficina, Claudia revisaba cada propuesta con atención. No solo analizaba cifras, también evaluaba principios. No le interesaban los triunfos rápidos ni los titulares brillantes. Buscaba construir algo sólido, ético, duradero. Una semana exacta después del escándalo, Claudia firmó acuerdos estratégicos con varias de las corporaciones más respetadas del mundo. El valor combinado de esas alianzas superaba con creces los 900 millones perdidos en la negociación con los de la Vega. Pero para Claudia, eso no era lo esencial. No sonreía por los números. No presumía. No celebraba. Su actitud humilde solo aumentaba el respeto que generaba. Su victoria no era vencer a un adversario. Era mantenerse fiel a sí misma y demostrar al mundo que la dignidad es una fuerza imparable. Y esa fuerza, silenciosa pero poderosa, se convirtió en un mensaje que trascendió cualquier sala de juntas. Aquella misma noche, Claudia recibió una invitación especial. Un pase personal al Cumbre Global de Liderazgo, un evento exclusivo que reunía a las figuras más influyentes del planeta, emprendedores, científicos, activistas, presidentes de grandes compañías. Ese año, el tema central era claro: el valor de la dignidad. Horas después, Claudia se encontraba frente a una audiencia internacional. Vestía un traje blanco sobrio, elegante. El auditorio estaba en completo silencio, no por protocolo, por respeto. Cuando comenzó a hablar, su voz era serena, pero cada palabra tenía el peso de una vida entera. «La dignidad», dijo, «no es algo que se pueda comprar, no es algo que se negocie, pero el mundo constantemente pone a prueba esa convicción. Todos, en algún momento, debemos responder una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a perder el respeto por nosotros mismos para ganar algo más?» Hizo una pausa. Recorrió el auditorio con la mirada. «Yo no estoy aquí porque siempre supe la respuesta. Estoy aquí porque un día me enfrenté a esa elección y entendí que, aunque mantener la dignidad puede costarte a corto plazo, si no la traicionas, nunca la pierdes del todo». Su voz se volvió más cálida, más íntima. Muchos creen que la dignidad es privilegio de unos pocos, pero no es así. La dignidad le pertenece a todos. Vive en nuestras decisiones, en nuestras palabras. Nadie puede arrebatárnosla, a menos que nosotros se la entreguemos. Con esa misma templanza, relató su experiencia con la familia de la Vega. No con rencor, sino con honestidad. El auditorio escuchaba sin parpadear. «Durante mucho tiempo pensé que el éxito era cerrar tratos millonarios, cenar con gente poderosa, tener acceso exclusivo. Me equivoqué. El éxito real es poder decir no cuando lo que te ofrecen atenta contra tu dignidad. Es elegir el respeto antes que el compromiso cómodo». Su discurso llegó a su punto más profundo. El dinero puede recuperarse, pero una vez que renuncias a tu dignidad, es casi imposible recuperarla. El éxito no significa nada si en el proceso te pierdes a ti mismo. El silencio que siguió fue largo. Luego, como un trueno contenido, estalló una ovación cerrada, larga, sincera, no por la retórica, por el valor, por la verdad. Pocos minutos después, su discurso ya era portada en medios internacionales, se analizaba en universidades, se compartía en redes con millones de reacciones. Ya no se trataba solo de admiración,
Era una inspiración que tocaba vidas. Gente que jamás se había sentido representada en el mundo corporativo, ahora encontraba en Claudia un espejo posible. Mientras tanto, en su oficina en penumbra, Álvaro miraba el discurso en una pantalla gigante, la mandíbula apretada, el cuerpo rígido. Cada palabra de Claudia le calaba como un cuchillo, porque esta vez no había defensa, no había excusas, no había privilegios suficientes que lo protegieran. Esta vez, la verdad hablaba más alto que el poder. Álvaro de la Vega nunca había sentido una derrota tan absoluta. Cada palabra pronunciada por Claudia desde aquel escenario era como un juicio silencioso, no solo del mundo exterior, también de su propio interior. Ya no quedaban excusas. No podía disfrazar lo ocurrido con justificaciones ni retóricas. Aquellas palabras lo desnudaban, lo enfrentaban con la verdad más cruda, que su arrogancia, su ligereza y su desprecio por los demás lo habían conducido hasta ese lugar de vacío. ¿Quién se cree que es?, susurró casi con amargura, como si aún quisiera aferrarse a un hilo de poder. Pero la rabia ya no era furia, era hueca. Y muy en el fondo, Álvaro lo sabía. Claudia había ganado. No porque tuviera más dinero, ni más aliados, sino porque tenía algo que él jamás supo valorar: integridad, honor y el coraje moral para mantenerse firme, incluso sola. En la cumbre, Claudia concluía su discurso con la misma serenidad con la que lo había comenzado. Su voz envolvía a todos con calidez y claridad. No siempre podemos controlar cómo nos trata el mundo, pero sí podemos decidir cómo respondemos. Y en cualquier lugar en el que estemos, el mayor valor que podemos proteger es nuestra dignidad. Nunca debemos cambiarla por nada. Otra ovación rompió el aire, esta vez incluso más intensa. Claudia permaneció en pie, con una sonrisa discreta, y se inclinó levemente, como muestra de respeto. No buscaba gloria, ni validación, solo conexión verdadera, y la había logrado. En ese momento lo supo. Cuando hablas desde la verdad, tus palabras no solo llenan una sala, llegan al corazón de quienes más las necesitan. Quedaban muchas batallas por delante, pero algo era seguro. Mientras Claudia siguiera fiel a sus valores, nada ni nadie podría doblegarla. Su historia ya no era solo suya, era de cada persona que alguna vez se atrevió a defender su valor. Al bajar del escenario, la energía de su mensaje continuó expandiéndose mucho más allá de las paredes del auditorio. Se replicaba en redes, se transmitía en noticieros, se analizaba en editoriales y columnas de opinión. Y lo más importante, se introducía en la vida de personas que jamás habían pisado una sala de juntas. Personas comunes, de todas las edades, en todos los rincones del mundo. En universidades, grupos de estudiantes compartían sus palabras. En oficinas, ejecutivos las imprimían y colgaban en sus paredes. En manifestaciones y reuniones comunitarias se coreaban fragmentos de su discurso. El mensaje era simple y poderoso: el respeto propio no se negocia. Especialmente mujeres jóvenes, y en particular mujeres racializadas, vieron en Claudia un reflejo, una guía. Ellas sabían lo que era ser invisibilizadas, juzgadas injustamente, obligadas a justificar su presencia. Ahora, gracias a Claudia, veían una posibilidad de dignidad sin pedir permiso, de éxito sin renuncia. Los hashtags como Uleasa dignidad sin precio y respeto no se compra se convirtieron en tendencia mundial. Desde centros académicos hasta marchas sociales, desde salas de redacción hasta campañas de activismo. Todos citaban sus palabras, su gesto, su fuerza. Claudia Martínez ya no era simplemente una directora general. Se había transformado en un símbolo, el rostro del respeto propio, de la resistencia silenciosa, de un nuevo liderazgo que no sacrificaba su alma en nombre del poder. Grandes universidades empezaron a invitarla como oradora. Aulas llenas de jóvenes deseosos de escuchar no solo una historia de éxito, sino una historia de coraje ético. Uno tras otro, estudiantes se le acercaban tras sus charlas. Le contaban cómo su relato les había dado algo que creían perdido:
confianza para exigir justicia, fortaleza para mantener la cabeza en alto. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de equidad racial y foros de ética empresarial difundían sus palabras por todo el mundo. Citaban su historia como prueba viviente de que el verdadero liderazgo no nace del privilegio, sino de la conciencia. Incluso celebridades y figuras públicas se sumaron al coro. La actriz y activista Carolina Duarte apareció en televisión nacional diciendo: «Claudia Martínez nos ha recordado algo que el mundo había olvidado. El respeto por uno mismo no se vende. Me honra caminar a su lado. El mundo necesita más líderes como ella». Desde grandes corporaciones también llegaban muestras de respaldo. Samuel Herrera, presidente de Sterling Global, fue claro en su comunicado: «Decidimos asociarnos con la compañía de Claudia no solo por su visión empresarial, sino por sus principios. Ella representa el futuro del mundo corporativo». Mientras el mundo elevaba a Claudia hacia nuevas alturas, el contraste con Álvaro era ya un abismo imposible de ignorar. Cada nuevo elogio a ella era un recordatorio de lo que él había perdido. No solo una batalla. Había perdido su credibilidad, su nombre, su legado. No porque alguien lo superara en poder, sino en ética. Solo, en su oficina oscura, rodeado de pantallas apagadas y llamadas sin responder, Álvaro ya ni intentaba distraerse. No podía dejar de mirar su rostro en las noticias. No el suyo, el de ella. Porque lo que Claudia había ganado no se podía comprar, ni con todo el oro del mundo. «He perdido de verdad», susurró, al fin, en voz baja, casi inaudible, por primera vez, reconociendo lo que todos ya sabían. En otro punto de la ciudad, Claudia estaba sentada junto a la ventana de su despacho. Observaba las luces tranquilas de la ciudad, esos destellos que marcaban el pulso de una comunidad viva. El bullicio del mundo parecía lejano. Ya no había cámaras, no había titulares, solo ella, el silencio y la conciencia plena de lo que aquello significaba. No necesitaba una ovación para saber que su decisión había marcado la diferencia. Lo sentía en los mensajes que recibía, en las historias que le compartían, en los ojos emocionados de los jóvenes que se le acercaban después de cada charla, en las cartas anónimas que decían simplemente: «Gracias por recordarme quién soy». Verónica Oliva entró sin hacer ruido, con una expresión que combinaba orgullo, ternura y una cierta emoción contenida. En sus manos llevaba un sobre. Se acercó despacio. «Claudia», dijo con voz suave, «tal vez aún no lo veas, pero has cambiado vidas. Has demostrado al mundo que no hay nada más poderoso que el respeto a uno mismo». Claudia se giró y en sus labios apareció esa sonrisa tranquila, serena, que ya se había vuelto su sello. En sus ojos brillaba la luz de quien, por fin, acepta su propia fuerza. «Si aunque sea una persona», dijo con voz queda, «ha podido reencontrarse con su valor gracias a esto, entonces todo valió la pena». Y en ese instante lo comprendió. Claudia no era solo una empresaria exitosa, no era solo una mujer que había defendido una negociación o una postura ética. Había encarnado algo mucho más grande. Se había convertido en una figura de referencia, en una portadora del estandarte de la dignidad, en una antorcha encendida para todos aquellos que alguna vez fueron reducidos, silenciados o ninguneados. Ya no estaba sola, nunca más, porque ahora estaba de pie por millones. Millones que necesitaban escuchar que sí es posible mantener los principios, que sí es posible decir no, que sí es posible ser firme, aunque cueste, que la fuerza no está en el grito más alto, sino en el alma que se niega a arrodillarse. Y mientras su influencia seguía inspirando a generaciones enteras, la Corporación de la Vega se hundía en su propio proceso de reconstrucción. El nombre que un día fue intocable ahora tambaleaba bajo el peso de su propia soberbia. Cada paso de Claudia se convertía en un recordatorio, que el poder sin ética es una ruina disfrazada, y que la grandeza sin integridad es solo apariencia. Durante los meses siguientes, el Grupo de la Vega
vivió una crisis sin precedentes. Las acciones continuaban desplomándose. Los inversores desaparecían. Las relaciones comerciales se esfumaban. La confianza del público era una sombra lejana. El escándalo se enseñaba en escuelas de negocios como ejemplo de lo que jamás debía hacerse. En un esfuerzo desesperado por salvar lo poco que quedaba, la compañía anunció un plan de reestructuración total. No era una solución, era un acto de supervivencia. Pero nadie se engañaba. Todos sabían que el verdadero daño no era financiero, era moral. Álvaro de la Vega, el otrora heredero de una dinastía, se convirtió en el rostro del colapso. Un hombre que había caminado con seguridad absoluta, ahora caminaba cabizbajo. Evitaba miradas, escapaba de preguntas. Aquellos que antes lo admiraban, ahora se apartaban. Y lo que más dolía, aquellos que antes lo temían, ahora lo compadecían. Su arrogancia, aquella que antes lo protegía como una armadura, ahora era su condena. Lo había dejado solo, desarmado, desnudo frente al juicio del mundo. Y lo peor, frente al suyo propio. Una tarde silenciosa, en uno de los pasillos desiertos de la antigua finca de la Vega, don Ernesto se detuvo en la puerta del despacho de su hijo. Su rostro mostraba el peso del fracaso, del arrepentimiento, de una enseñanza no dada a tiempo. Ya no era el patriarca inamovible, era un padre enfrentado al reflejo de sus propias omisiones. Miró a Álvaro sentado entre sombras. «Hijo», dijo con voz apagada, «yo creí que el apellido, que el dinero te protegerían, que te salvarían de tus propios errores. Pero me equivoqué. Y tú estás pagando un precio que yo debí ayudarte a evitar». Álvaro levantó la vista. Por un instante, en su rostro apareció algo que nunca antes había mostrado. Vergüenza. «Lo sé, papá», murmuró. «Pero, ¿no es ya demasiado tarde?» Don Ernesto tardó en responder. Al final dijo, «Quizá no, pero el camino de regreso no será fácil. Lo que Claudia nos enseñó a los dos es que el verdadero poder no está en la influencia ni en el capital. Está en la rectitud, en el respeto. Y eso es lo que realmente importa». Al otro lado de la ciudad, en su despacho tranquilo y bañado por una luz suave, Claudia cerraba su última reunión del día. El teléfono sonó. Un mensaje de Verónica. «Claudia, has ganado. Pero lo más importante, has cambiado cómo el mundo entiende el valor y la dignidad». Claudia se quedó mirando por la ventana, sin responder de inmediato. Su mente regresó a aquellas noches en las que sintió que no podía más. A esos momentos en que mantenerse de pie parecía imposible. Y sin embargo, cada uno de esos instantes la había traído hasta allí. Comprendió al fin que cada batalla, cada herida, cada decisión difícil, la habían conducido no al éxito, sino al sentido, a una misión más grande que ella. Un año después de aquel punto de quiebre, Claudia Martínez era considerada una de las líderes más influyentes de su generación, no solo por lo que había logrado en los negocios, sino por lo que había defendido, porque había demostrado ante el mundo que la dignidad y el respeto a uno mismo jamás deben estar en venta, ni siquiera por el precio más alto. La familia de la Vega, por su parte, comenzaba un largo y lento proceso de reconstrucción. Poco a poco, y con extrema cautela, volvían al escenario empresarial. Pero algo había cambiado para siempre. El brillo que antes los rodeaba ya no bastaba. La confianza, ese activo invisible pero esencial, estaba herida. Y sabían que no se recuperaría fácilmente. Su mayor pérdida no fue económica, fue moral. Y Álvaro, apartado de los titulares y la vida pública, comenzó a colaborar en silencio con fundaciones, organizaciones sociales, campañas de ética empresarial. Nadie sabía si lo hacía por redención, por culpa o por búsqueda de paz. Pero algo había cambiado en él. Tal vez, por fin, empezaba a comprender qué significaba el respeto. Tal vez, por primera vez, estaba aprendiendo a mirar el mundo con otros ojos. Sabía, sin embargo, que recuperar la confianza perdida sería el viaje más difícil de su vida. Mientras tanto, Claudia continuaba su labor con firmeza.
Inspiraba a nuevas generaciones, especialmente a mujeres jóvenes racializadas, a ocupar su espacio, a hablar, a resistir, a no ceder, porque ya no era solo una ejecutiva, era una voz, una presencia, una fuerza silenciosa, una prueba viviente de que, incluso en el mundo más despiadado, la dignidad humana puede seguir siendo inquebrantable si no dejamos de sostenerla. Y así, la historia de Claudia Martínez dejó de ser simplemente la de una mujer que defendió su lugar en una sala de juntas. Se volvió un legado, una enseñanza viva, porque la verdadera fuerza no se mide en poder ni en riqueza. La verdadera fuerza está en no traicionarse jamás, en saber mantenerse de pie, incluso cuando se está solo, en defender la dignidad, cueste lo que cueste.